porque suerte no es considerado un contrato en sí mismo, salvo que esté asociado a un contrato de juego y apuesta. Yo les decía que era un poco, que lo íbamos a ver como un poco una clase bastante divertida porque hay casos, vieron que el 17 está marcado un taller que hay dos sentencias. Una de ellas siempre la vemos en clases y la charlamos en clase y hace que la clase se vuelva como también más divertida. Quizá mencionemos algo, pero no mucho, porque si no le sacamos material a los compañeros que vayan a exponer sobre esa sentencia. Eh, Porque es muy interesante. Vamos a ver lo que pasa en la primera instancia y lo que pasa en la segunda instancia es totalmente diferente la segunda instancia de lo que nosotros vamos a ver en clase y las normas que regulan al contrato. Pero es muy importante tener en cuenta varias normativas que vamos a ir viendo durante, no solamente el Código Civil, sino otras normativas que vamos a ir viendo en clase, ¿sí? Primero y antes que nada, para empezar, como siempre, vamos a leer el artículo que la define, ¿sí? Luis, no sé, o quien esté como lector, que es el 2168 del Código Civil, que es Vamos, Rosa. Bueno, artículo 2168. El contrato de juego tendrá lugar cuando dos o más personas poniéndose a jugar se obligan a pagar a la que ganare una suma de dinero u otro objeto determinado. Habrá apuesta cuando dos personas que son de opinión contraria sobre cualquier materia convienen que aquella cuya opinión resulte fundada recibirá de la otra una suma de dinero o cualquier otro objeto determinado. Se aplicará a la suerte las disposiciones de este capítulo, si a ella se recurre como apuesta o como juego. Artículo 2169. La ley no acuerda acción alguna para reclamar lo ganado al juego o en apuesta, exceptuándose los casos previstos en el artículo 2178. Bien, Rosa. Bien que leíste el 2169 porque nos va adentrando no solo en la definición, sino en las consecuencias que tenemos con este contrato cuando se incumple, por ejemplo. ¿Sí? Que es lo más importante. Luis, ya tenés algo para opinar. Sí, dime. No, puede ser, no puede ser más de dos Dime. personas, varios Sí, sí, pueden equipos. ser más de dos personas. Sí, Porque sí, sí, dice sí, entre sí. una o Dos o más entre personas. dos o más. Ah, está perfecto, está, gracias. Pueden ser dos o más personas, sí. O sea, en Ah, realidad gracias. puede haber Equipos, que estoy hablando de equipos, ¿no? plurilateralidad. Está Gamarra bárbaro. en una parte del capítulo del contrato habla de cuando hay una plurilateralidad de personas, o sea, puede ser muchas personas. Puede haber muchas formas de juegos y muchas formas de apuestas también, ¿no? Y vamos a ver cuáles son legales, cuáles porque bueno, acá, sin seguir con el contrato, nos vienen a la mente seguramente una cantidad de situaciones en las cuales hay juego, en las cuales hay apuesta. Lo que dice, ya te doy la palabra a Nicolás, lo que dice el 2168 en realidad nos define, nos da las dos definiciones. Los vemos como juego y apuesta, ¿sí? Pero una cosa es el juego y otra cosa es la apuesta, porque vieron que les determina que cuando hay juego es cuando las dos personas, o dos o más personas, se ponen a jugar, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cualquier tipo de juego, les vamos a ver cuáles son o Miren, no legales, ¿no? Pero cualquier tipo de juego nos ponemos a jugar un ludo, una canasta o se acuerdan la mosqueta famosa que es así, la mosqueta que ahora ya no la vemos más en las calles, pero era muy común verla, esa es ilegal, obviamente, ya yo no la veo normalmente, pero por 18 de julio en Montevideo era muy común. Eh, Son dos personas que se ponen a jugar para un resultado X determinado final y el que gana es el que va a recibir esa suma de dinero, ¿sí? Que pactaron antes, ¿sí? Como contrato en sí mismo, como tal. El de apuesta en realidad es más, por ejemplo, las carreras de caballos, ¿sí? Las carreras de caballos, las que obviamente siempre estamos hablando y lo vamos a reafirmar después, cuando estamos hablando de eh, apuestas que están dentro de la legalidad, que generalmente son las que están regulamentadas por el Estado. Y vamos a ver qué normas hay, que las vamos a relacionar con el Código Civil. En el caso de la apuesta, en realidad es distinto porque ahí las partes van a apostar sobre un resultado final que no depende de la actividad de ellos, como si pasa con el juego. En el juego, las dos partes juegan,
¿sí? Y se obligan a pagar una suma el que gane. En este caso se obligan a pagar una suma en dinero o lo que fuera, un objeto que determinen ellos, ¿sí? A que, según lo que resulte ganancioso en esa apuesta. Porque el ejemplo clásico, por ejemplo, es el que juega es otro, ¿no? Lo que juegan son los jinetes y los caballos, y apuesto en cuanto al resultado de esa carrera. ¿Sí? Como un ejemplo, ¿no? Para que vean la diferencia entre lo que es el juego y lo que es la apuesta. Los dos son contratos, lo que pasa que hay una diferencia, ¿sí? En lo que se contrata, en cómo se contrata y en la actividad. En uno hay actividad de parte de los contratantes y en el otro no. El destino está, va a depender del destino de cuál de los dos gane, según, según la conclusión final, cuál de los dos va a ganar y va a ser el que tenga que pagar. Y vamos a ver qué pasa después con ese pago, según el tipo de juego o el tipo de apuesta. Tenía primero a Nicolás que bajó la mano ahora, pero capaz Profe, que... disculpe, no, que interrumpa. Unos compañeros recién entramos al penal. ¿Dio algo más antes de esto, no? No, recién empezamos leyendo, estuvimos charlando acerca de la vida antes de 2005 y Dale. después de la vida acerca de que estudiar, no hay edad para estudiar y después ya empezamos con la definición, que la leyó Rosa y que es esto que ustedes tienen acá, la definición. Lo que hace el artículo, yo les desglosé el artículo que la definición, porque vieron que el capítulo es un contrato de juego, apuesta y suerte, y el mismo artículo les desglosa juego, apuesta y lo que es suerte. Que lo que es suerte, suerte no es un contrato en sí mismo, ¿no? No, Sino que es no un está calificado complemento, como un profe. contrato. ¿Cómo? Es un complemento la suerte del juego como contrato separado y la apuesta también. Claro, la suerte, cuando tiene elementos de juego y apuesta, interviene lo que es la suerte, pero la suerte como una figura jurídica que en realidad no va a tener una regulación independiente, se va a regir sobre lo que es juego y apuesta, pero lo importante es que la suerte en sí misma no es un contrato, el contrato es lo que es juego y apuesta, ¿sí? Pero como el código lo define, lo pone en el capítulo como juego, apuesta y suerte, por eso no, ni vamos a tocar lo que es la suerte, porque vieron que el propio artículo les dice a qué se refiere la suerte, recién lo leyó Rosa. Voy a ir en orden, creo que estaba Dani primero. Capaz que está relacionado con eso, o no sé, pero entonces las máquinas como los slots y eso, que no caben en estas dos categorías, eh, ¿no se consideran parte de estos contratos? Sí, todos son contratos. El tema, todos van a ser contratos donde se den estas características. Pero vamos a ver ahora qué pasa, qué consecuencias tienen cuando quieras cobrar el resultado del ser ganancioso en ese juego o en esa apuesta. ¿Sí? Pero vamos a ir más adelante y ahí se van a dar cuenta cuáles son los que realmente, la gran diferencia que vamos a ver es si podemos o no podemos cobrar una deuda, ¿sí? Por un juego o una apuesta, ¿sí? Como contratantes de un negocio de juego o de apuesta, si vamos a poder o no cobrarla, qué tipo de obligaciones son, qué es lo que vamos a ver más adelante y ahí te va a quedar un poquito más claro qué pasa con esas páginas, esos slots. Lo más importante va a ser la regulación estatal. ¿Sí? La mosqueta claramente no está regulada y está prohibida. Y vamos a ver que tenemos clasificación de los que son juegos de azar, los que son juegos deportivos. ¿Sí? Eh, Vamos a ver la clasificación y qué es lo que pasa con ellos. Y ahí va a quedar un poquito más claro. Cualquier cosa me volvés a preguntar. Paula, Profe, entonces la diferencia más que nada entre el juego y la apuesta es que en la apuesta interviene más lo que es el tercero, o sea, en realidad, hay de acuerdo en depende de un función a, tercero. claro, ahí va, como que es, no me sale la palabra ahora, pero están a merced de lo que suceda Claro, las aleatoriamente, digamos. partes no se disponen, como lo define la doctrina, es las partes no se disponen ellas mismas a jugar, ¿sí? Como Claro. nos pusieron a jugar nosotros y depende del resultado, va a ser quién vaya a ganar este juego. No, acá Ujú. depende de cuando apostamos las clásicas apuestas que hay que van a depender siempre de un tercero, ¿sí? De la actividad Bien. de un tercero. Esa es la diferencia que Y lo tienen. otro, Y y para lo tener otro una es opinión contra... ¿Cómo? perdón. Y la otra consulta es, ¿se lleva a cabo un contrato escrito en este tipo No, no, a ver, no, normalmente no. No. es Cuando solo van a jugar, verbal?
Cuando van, pónganse el ejemplo, ahí hay una ruleta, ¿no? Cuando van al casino, no sé si son de ir al Sí, casino, ahí ¿no? va. Cuando van al casino no hay o sea, no hay un contrato escrito. Sí hay carteles, las máquinas, que después veremos si esos carteles no son cláusulas abusivas o no, y qué es lo que pasa. Hay una de las sentencias, las dos sentencias, siempre, las dos que tienen, y todo lo que hemos visto, yo al final de la clase incluso les pongo un caso de algo que pasó en Salto el año pasado. Está la discusión si el casino, generalmente la Dirección General de Casinos no paga, a veces cuando la máquina está rota, porque dice tener carteles que, eh, como los que hablábamos cuando hablábamos de depósito y garage, esos carteles que avisan de que La casa la no se máquina, responsabiliza. en este caso, Mm. si la máquina tiene algún tipo de error, no se Ah, paga. Ejemplo, o que paga hasta tanto. La mayoría de las máquinas pagan hasta tanta cantidad, más no pagan. Y a veces pues, la máquina por error puede dar más de lo que dice el cartel. ¿Qué pasa en ese caso? Si podemos reclamarlo, no podemos reclamarlo, y bueno, y hay sentencias respecto a eso. ¿Sí? Tienen un ejemplo donde hay un contrato, ¿no? de juego, estoy jugando con la máquina, ¿sí? En realidad no es que en realidad estoy apostando, ¿sí? Pero ahí están los dos mezclados, juego y apuesta claro. los dos en el tema porque también están las ruletas donde hay varias personas, creo. Yo no sé porque yo no sé si siguen existiendo las ruletas en los casinos ya. Pero un ejemplo clásico que tienen en los casinos donde viene toda esta discusión que ahora vamos a ver, es si se puede o no reclamar, eh, cuando hubo un error en una máquina. Sí, si no lo hubo, generalmente sí, pero hay casos donde no se han pago, estas deudas de juego por parte del casino. Alfonso, Sí, profe, saludo para usted y para los compañeros. Es sobre lo mismo que gracias. acaba de preguntar Paula, ¿no, profe? Yo vivo por la 18 y ahí tengo el Casino Maroña. Y lo que quería preguntarle era lo siguiente, ¿no? ¿Cuándo se establece la figura del contrato? Si obviamente, como usted está aclarando acá, cuando voy a la ruleta, sí hay que depositar una cantidad de dinero para poder obtener la ficha. Ahí se puede establecer un contrato, porque previamente está el aviso, como usted dice, para poder adquirir la ficha. Lo mismo se establece también en la mesa del póker. Es decir, que ahí yo puedo decir que se está estableciendo la figura del contrato entre mi persona, ¿verdad? Y el establecimiento de la casa de juego, de envite o azar. ¿Estamos claros? En el mismo Porque momento que la, adquirís las fichas, cuando adquirís las fichas para jugar y te pones sí a tengo que jugar la depositar, máquina, tengo, se está tengo que ejecutando depositar ese un dinero. contrato. Sí, tengo que comprar la cantidad de fichas con el dinero que yo quiera llevar la apuesta. Y tengo Claro. tengo que hacer un depósito en dinero para poder comprar la ficha. Característicamente tiene que ser Después, así. ¿qué hagas tú con esas fichas? Si te las vas a guardar o vas a jugar o no. Lo que pasa es que vamos a ver qué pasa. Ese es el ejemplo que me has traído de la realidad. Vamos a ir más desde la base para después ir viendo. Yo se los pongo el ejemplo para que no vaya quedando una duda en la definición en sí misma. Por eso les pongo el ejemplo. Y es el ejemplo más común donde nosotros vamos a ver que hay sentencias al respecto, que son típicos casos de contratos de juego de apuesta. ¿Sí? Pero vamos a Claro, ver qué pasa en caso de que no me los quieran pagar, porque tenemos que ver qué tipo de obligaciones generan estos contratos, ¿sí? Este contrato o claro, estos contratos. claro. Obviamente porque está establecido como un privado, pero imagínese usted en el caso del 5 de oro, yo me compro el tiquete y es un juego que obviamente es súper legal, se transmite por los medios de comunicación y es una parte que el Estado adquiere la responsabilidad de que el ganador, ¿verdad? Aunque la suerte es subjetiva, se le tiene que establecer y pagar lo que en verdad él ganó, ¿no? Porque Claro, obviamente ahí sí queda establecido con toda seguridad el contrato como tal, ¿no? Esa sí la tengo clara, bien, pero perfecto, Alfonso. Ahora, ¿pero pero qué hacemos con el 2169? Y ahí vamos un poquito como para ver atrás, para ver qué es lo que pasa con el Código Civil. Está bien lo que decís, Alfonso, y más adelante vamos a ver las normas, porque hay normas que regulan la obligación del Estado, en ese caso de que me planteaste, de la lotería, la quiniela, que obliga al Estado a pagar a aquellas personas que apostaron, ¿no? A quienes compraron los tickets. Pero Rosa recién siguió de largo y leyó el 2169 y dijo que
hay algo importantísimo que dijo que va en contra de lo que venimos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que Sí, dice? Si Que la no ley no acuerda, el, acuerda 20 el 20 el acción 2169. alguna para reclamar lo ganado al juego o en apuesta, exceptuándose Ahí bien, los va. casos previstos en el artículo 2178. bien. Quedémonos con eso. La ley no acuerda no acuerda ningún tipo de acción tras reclamar lo ganado, al reclamar lo que ganamos, ¿sí? En una situación de juego de apuesta, quedémonos con eso, que no lo acuerda la ley, en términos generales, en la generalidad de los casos, no lo acuerda, no me permite reclamar lo que gané, ¿sí? Ya sea en un caso de juego o un caso de apuesta, y no me permite repetir tampoco. Vamos a ver en qué casos tampoco puedo Profe, repetir contra otro lo ganado, ¿sí? Sí, disculpe la interrupción, porque me vino a la mente, ¿esto no tenía algo que ver con el tema de las obligaciones naturales? ¿No se exactamente, Pau, consideraba el juego, la exactamente, apuesta como obligaciones naturales, pues no se podía repetir exactamente. Sí, Bien. esperen porque tengo que anotar los orales sola. Exactamente. ¿Por qué? ¿A qué es lo que tienen acá? Primero, antes que nada, nos tiene que quedar claros que estamos ante un contrato, primero de los contratos que vemos que es de tipo aleatorio. ¿Por qué es aleatorio? Porque hay una contingencia de ganancia o pérdida. Eso ustedes ya lo saben, ¿no? Dentro de los distintos tipos de contratos existen los aleatorios, que es donde hay contingencia de ganancia o pérdida. ¿Qué otro contrato a ustedes se les ocurre? Pasa que no vimos, ¿no? Donde Profe, haya contingencia de ganancia o pérdida. Lo van a ver ahora, ya en breve. cuando dejé la pérdida seguro. Los seguros. ¿Eh? Nicolás, estás muteado. No, profe, lo que pasa es que Bruce no levanta la mano, iba así seguro, pero Sí, estaba. sí, Luis fue y era lo que iba a decir Nicolás. Justo. Bueno, seguros. Bien, porque tenemos que diferenciar en dos tipos de los contratos que generan obligaciones. Tenemos contratos aleatorios que generan obligaciones naturales y contratos aleatorios que generan obligaciones civiles. Los contratos que generan obligaciones Profesora, naturales son estos de los que estamos hablando nosotros ahora, estos contratos de juego, profesora, apuesta y suerte. Sí, Alejandro. la renta vitalicia también. La renta vitalicia era la que les estaba preguntando, que es el que van a ver el lunes, que si se logra el contrato de transacción entre Beatriz y Hillary, lo van a ver después del partido. Creo que algo así era, ¿no? Renta vitalicia que la van a ver el lunes. ¿Qué pasa? También es un contrato aleatorio porque hay una contingencia. Después Hillary les va a explicar, no me voy a meter en el contrato, pero es un contrato de los de tipo aleatorio, pero no hay duda que genera obligaciones civiles. ¿Cuál es la diferencia entre una obligación natural y una obligación civil? Lo dice el 2169, en realidad hablando de contrato de apuesta y suerte, juego de apuesta y suerte. Camila, dime. Ah, no, pensé que estaba preguntando que de Yo lo las que les obligaciones pregunto a ustedes, sí, que no se las puede reclamar en juicio. Las naturales es lo que nos dice el 2169. ¿Qué nos está diciendo el 2169? Que para los contratos de juego, apuesta y suerte, como son obligaciones naturales, no nos dice eso como son obligaciones naturales, pero obviamente al no permitirse que se reclame lo ganado, ¿sí? Ni repetir tampoco, vamos a ver en qué casos puede haber un tema de repetición, al no permitirnos eso, nos está diciendo que los de juego, apuesta y suerte son contratos que generan obligaciones naturales, entonces no se pueden reclamar civilmente, ¿sí? Estos son de los contratos aleatorios que generan obligaciones naturales, que no los vamos a poder reclamar, ¿sí? Si yo juego y resulto ganancioso, juego con Paula, por ejemplo, que estábamos poniendo en ejemplo, jugamos, y si gano yo y ella no me quiere pagar, al ser una obligación natural, no me lo permite, no me permite accionar civilmente, o sea, no tiene por qué pagar, puede negarse a pagármelo, porque genera una obligación natural. ¿Qué pasa? El codificador en aquel momento lo que quiso fue tratar de la falta de incentivar, no incentivar este tipo de juegos que se pueden dar, que se daban antes, juegos que son clandestinos, que se consideran clandestinos, ¿no? O juegos que no están regulados legalmente, como puede ser la lotería, rifa, la quiniela, o sea que ahora vamos a ver que hay regulación, sí, que incluso obliga a pagar, hasta obligaciones de resultado podemos decir que hay. Sí, y vamos a ver por qué. Porque por acá se mete también la 17250.
Tengan en cuenta que ahí están los casos que no están permitidos, los casos donde no son permitidos por el Estado, y los casos que sí, y en los casos que sí, bueno, si son civiles o si son naturales, pero va más allá si son civiles o, no o si son naturales, y no es que porque las normas obligan, ¿sí?, al que me presta ese servicio de juego, ¿sí?, generalmente está monopolizado por el Estado, a la dirección de Quinielas la obliga a pagarme. El ticket de lo ganado la obliga, ¿sí? Entonces, por lo tanto, va más allá si es civil o natural. No es porque sea civil o natural, sino es porque hay una norma que obliga al prestador de ese servicio a pagarle al jugador, ¿no? ¿No? Pero como decía Camila, la diferencia es esa, está en la posibilidad de reclamar o no, de poder reclamar o no. No se puede reclamar, como dice el 2169, lo ganado. Ya estoy, Nacira, contigo. Quería que quedara bien la diferencia. Aleatorios, tenemos contratos de juego, apuesta y suerte, tenemos renta vitalicia y tenemos seguros. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Que el juego, apuesta y suerte, en estos casos, son siempre generadores de obligaciones naturales, cuando no están regulados por el Estado, ¿no? Son siempre generadores de obligaciones naturales. En el caso de la renta vitalicia y los seguros, son siempre civiles, o sea, se pueden reclamar. Lo que pasa que en todos hay un alea, ¿sí? Lo que pasa que depende para qué tenemos dos tipos de alias también. Lo aleatorio es esa contingencia de ganancia-pérdida, esa alea de la que vamos a hablar y van a hablar mucho en la renta vitalicia, es para qué la voy a generar. Si la genero con la intención, por ejemplo, de jugar, estamos ante este caso, son distintas las situaciones en el caso de la renta vitalicia y de los seguros porque es para una situación a futuro, ¿sí? Para seguro, tengo una contingencia o pérdida que la trato de mitigar de una forma, por ejemplo, con los seguros, o trato de tener algún beneficio a través de la renta vitalicia a futuro con este tipo de contrato. Eso es a futuro, en estos casos son casos inmediatos, son casos donde el juego, la apuesta y la suerte no estoy viendo nada a futuro, precaver nada a futuro, es algo, un área que yo la genero para ese momento y a ver si tengo la suerte o no de ganar o no con las consecuencias que tiene, ¿sí? Nasira, que estaba primero. Gracias, profesora. Para consultar, y en el caso este de como estaban hablando de que alguien puede ofrecer un premio a cambio de la compra de un ticket, por ejemplo, una rifa o algo así, y luego negarse a pagarlo al ganador, ¿eso no se considera también fraude o estafa o algo así, no? Mm, No, el hacer rifas, ¿me decís? El No, generar digo rifas. el negarse a pagar la falsedad luego, o sea, Lo tener que pasa que esa como... en el caso de las rifas, no, porque no estás en una situación de juego o apuesta ahí. O sea, en casos específicos de juegos y apuestas que no es el caso de una rifa, por ejemplo. Porque ahí viste que ya sería un caso de un tema de suerte y no lo vemos como un contrato. Ahí viste que el código expresamente establece que el tema de comprar un premio para hacer una rifa. eh, no está regulado en el código como un tipo de contrato. Por eso habla de la suerte también. Yo ahí lo veo más como un tema de suerte que no es un contrato. El contrato típicamente aleatorio son estos que venimos hablando y tenemos dos tipos de contratos Claro, aleatorios. pero ¿qué pasa cuando vos ya ganaste ese premio, se supone? ¿O cuál es el problema ahí jurídico? ¿Cómo eso se desconecta del derecho a percibir lo que se había Pero pactado? en qué tipo que te negás a entregar el premio, pero en qué situación? ¿Cuál sería la situación exactamente? Y nada, o sea, alguien lo ganó, lo quiere, lo reclama y le dicen, ah, no, pero no te voy a pagar. Pero no es un caso de juego y apuesta. No es un caso de una obligación natural ahí, a mi modo de ver. Te negás a pagarlo y en forma totalmente que no hay duda alguna que puedes negarte a pagarlo cuando estamos hablando de este tipo de contratos que generan obligaciones naturales. En el ejemplo que me das, no es un contrato que genere, no es un contrato y no genera igual, más de si lo fuera, no hay obligaciones de tipo natural.
Solo cuando son obligaciones de tipo natural y lo establece expresamente la ley, cuando son obligaciones naturales. Vieron que yo por acá, cuando ustedes analizan el 1441, el 1442, ahí es cuando están establecidas bien cuándo se trata de obligaciones naturales. En el ejemplo que vos me das, me parece que no estamos ante un caso de juego, apuesta y suerte como obligación natural que se pueda negar a pagarlo, que es la única situación. En la otra sí podrás reclamarlo, quizás civilmente sí. Siempre y cuando no sea una obligación natural. ¿Me explico? Lo que yo les quería, ahora les doy la mano, que quería que les quedara clara la distinción a ustedes cuando las partes están creando un riesgo, ¿sí? Cuando crean un riesgo porque quieren asumirlo, como en el caso del juego y la apuesta, un riesgo que lo están creando para ellos mismos, en ese caso lo crean para tener un beneficio, ¿sí? Con esa contingencia de ganancia o pérdida, y diferente es en el caso de la renta vitalicia o los seguros, que es para prevenir una situación a futuro, ¿sí? Quieren prevenir algo con el seguro, alguna pérdida con el seguro o con la renta vitalicia. Son situaciones distintas y generan obligaciones de diferente tipo. Las obligaciones naturales, en el caso, el primer grupo, que es el que estamos viendo ahora, y los que van a ver el lunes como renta vitalicia, es un aleatorio que genera otro tipo de obligaciones civiles y que las partes crean un riesgo futuro. No es el caso, previenen, lo que hacen es prevenir. Acá están generando un riesgo, ¿no? Ya saben que tienen creando esta contingencia y saben que pueden perder. En el caso de la renta vitalicia o en el caso de los seguros, lo que están haciendo es previniendo la posibilidad de una situación negativa a futuro, ¿sí? Esa distinción quería que la tuvieran clara. Nicolás, Profe, Franco, sí, decime perdón, Nicolás. quiero ver si me quedó claro el artículo 2169. Entonces lo que está, o sea, el juego que está prohibido, o sea, el juego y la apuesta que está prohibido, no está permitido por la ley, se considera de que no se puede exigir el pago, ¿verdad? Del premio. Tenemos los que están prohibidos por la ley. Ya directamente podemos decir que serían nulos, igual, con que quisieran reclamarse ahí, porque hay una división Perfecto. que ustedes la tienen en el manual también. Ustedes tienen una división yo acá no se las puse en la diapositiva, pero tienen como un esquemita en el manual donde tienen los juegos comunes, ¿sí? Que generan obligaciones naturales por 2169. Después les habla de los deportivos que generan obligaciones civiles, ¿tá? Y que pueden ser los deportivos, se hace referencia con el tema de las carreras de caballos o cuando se hacen Superman, estas. fútbol. Ahí está, ¿sí? Esos que generan obligaciones civiles. ¿Por qué? Porque esos siempre están regulados por el Estado. Y al estar regulados por Perfecto. el Estado, ahora vamos a ver la normativa que obliga al Estado a pagarme en caso de que o las raspaditas, todos esos tipos de juegos así que están regulados por el Estado, generan obligaciones civiles. Son juegos también, o son apuestas también, pero generan obligaciones civiles porque hay normas específicas que establecen la obligación de pagar, ¿sí? Que va a ser la discusión también con las sentencias, ¿sí? Porque lo que siempre las sentencias van a ver, les adelanto un poquito, que ¿de qué se agarra el Estado, por ejemplo? ¿De qué se puede agarrar el Estado para decir, bueno, no, no, más allá del cartel y más allá de los avisos y más allá de, para no pagar un premio, por ejemplo, ¿en qué se puede basar primero, antes que nada? ¿Y qué es una Decir obligación natural? que son obligaciones naturales. Es lo primero que dice. Por eso ¿Sí? se legaliza a través del Estado. Claro, después vamos a ver que hay cada caso concreto y bueno, después pueden haber otros elementos. Sí, yo creo que embarcándolo dentro de la 17250, en estos casos de casino, no hay manera que puedan escapar tampoco, porque no hay duda que en estos casos el jugador es un consumidor, Y el ¿sí? De proveedor es el acuerdo. casino. Claro, entra en el artículo 3, en el 31 de la 1750, no hay duda. Y con todavía la consecuencia hasta como más extrema de qué tipo de obligación genera en la 1750 para el prestador Una obligación de resultado. de resultado. No solamente lo puedo reclamar, sino que además la obligación es de resultado. Entonces, bueno, ahora llegamos igual a esa parte. Pero vamos vamos a entender un poco que Narvaja en cuando
se redactó el código, no existían todo este tipo de juegos. Lo que se quiere es tratar de, como ya les dije, por eso de obligaciones, hablar de obligaciones naturales. Pero tengan en cuenta que después están los que son prohibidos, que ahí hay una nulidad que la establece el 2181. ¿Te animás a leerlo, Rosa, para cerrar un poco esto que hablábamos con Nicolás? Sí. 2181. Las loterías y rifas, cuando se permitan, serán regidas por disposiciones especiales o por los reglamentos de policía. Yo quería Bien, ahí agregar está. algo, profesora, ¿Por qué se los pongo como ejemplo? porque, Porque vieron que dicen perdón, cuando son legales, ¿sí? O sea, pueden haber que, si no están regidas por ciertas normas, que ahora vamos a ver que hay normas, ¿sí? Específicas para la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, y ahí no hay nulidad, no se trata de, o sea, si están, ya el mismo código lo dice, cuando están regidas por determinadas normas, ¿sí? Y generalmente en el caso de nuestro país está monopolizado y es el Estado que en términos generales, a través de casinos, a través de la Dirección de Loterías y Quinielas, a través de lo que es en el Maroñas con las carreras de caballos, es todo un monopolio estatal generalmente que hay ahí, que tienen sus normas, ¿sí? No estamos tan dentro de las obligaciones naturales. Por eso ustedes tienen una división entre los juegos comunes, los deportivos y los que son prohibidos, que ya ahí es nulidad, que es lo que se desprende del 2181, ¿sí? La mosqueta, por ejemplo. Rosa quería Ahora que agregar hablas. algo y creo que sobre rifa, porque ella debe haber hecho mucha rifa. Bien, igual tengo a Franco que no le di la palabra hoy. Y eso iba a decir que los que teníamos la mano levantada también queríamos decir cosas, solo que Sí. respetamos el levantar la mano. Yo No, a veces de iba a decir, repente a Franco ponele, por ejemplo, no le di la palabra en toda la clase y por eso capaz que Paula estaba antes o Nicolás estaba antes, pero Franco, bueno, no había hablado. Sí, Franco. yo Cap- lo que quería consultar es el tema de la rifa, porque particularmente inclusive tenemos una ley, ¿no? Que la regula, que es que Gamarra hace referencia a ella, que es la 14841. Uno. Y complica Sí. todo. Y paso el número si lo quieren, 14841. Y complica todo porque empieza mal, empieza por el propio título que se llama Regulación de los Juegos de Azar. Y en el artículo 1 ya arranca diciendo que, o sea, considera la rifa como un juego, ¿no? Entonces dice, quedan autorizados los juegos, suertes, rifas, apuestas públicas y similares, ¿no? Y después las restricciones, siempre que se trate de premios que no consistan en dinero y que la emisión no supere el equivalente a nuevos pesos 2000 y unidades reajustables, bueno, en fin, bla, bla, bla. Y se debe ir actualizando. La cuestión es, o la rifa es un juego, y en ese caso se encuadra en uno de estos, ¿no? Contratos aleatorios, recordando que el 2167 tiene la lista de los principales, ¿no? Contratos aleatorios, el 2167 dice los Sí, no es principales, pero no es una lista taxativa. taxativa. Exacto, y ese es el punto, ¿no? Entonces, si no se encuentra aquí, también se lo podría considerar un contrato aleatorio. En lo que respecta a la rifa, si no la consideramos un juego, bueno, ciertamente deberíamos, entiendo yo, corríjame si me equivoco, considerarla como un contrato, sí, pero un contrato quizás innominado, ¿no? Y a partir del momento que tenemos la 14841, se trataría de un contrato ya nominado y regulado por otra ley. Lo que tenés es Es que mi tenés intuición. una ley que te regula en qué condiciones se puede cobrar, contestándole un poco. Ay, ¿quién fue que me preguntó de la rifa que estuvimos rato hablando? Ay, yo no no me olvidé de esa norma, perdón. Está regulado, entonces dentro de las condiciones, dentro de los requisitos para su validez que establece la ley, la 14841, como establece Franco, como dice Franco, dentro de esos cumpliendo con esos requisitos, sí se puede reclamar, obviamente, ¿sí? Después veremos dónde, yo no la pondría dentro de o podemos ponerlo dentro de lo que pueden ser juegos de azar, quizá, capaz. De todas maneras, las consecuencias van a ser las mismas que estemos hablando ahora cuando sean juegos que ingresen dentro de la categoría de obligaciones civiles, porque se pueden reclamar su pago con las condiciones que establece esa norma. ¿Sí? Gracias, Franco, por el aporte.
Paula, ¿querías decir algo más? Sí, Profe, en más que un realidad aporte, unas era una muestra de preguntas. dudas, pero bueno, en fin, de nada. Gracias, Franco. Profe, Em, con respecto sí, al ALIA, el ALIA está en tanto en las obligaciones naturales como en las civiles. Por eso sí, usted sí, mencionó sí. los dos tipos de alias que Hay son uno, dos tipos de contratos aleatorios, ¿sí? O de dos claro, pero tipos los de... dos tipos de alia serían la contingencia de pérdida o ganancia una y la otra No, el prevenir algo futuro. la contingencia de ganancia o pérdida es el concepto de aleatoriedad, de alia. Vos generás un Ajá, alia cuando no tenés, cuando hay una incertidumbre de que vas a ganar o que vas a perder, ¿sí? bien, Eso se da en el juego de la apuesta y eso también se va a dar en la renta vitalicia y en los seguros, por eso sí. ¿Y ¿sí? cuáles son los En- dos tipos de alias que mencionó entonces? no, los dos son, o sea, a ver si puedo ser más clara. Los dos tipos son contratos aleatorios. O sea, unos u otros, los que vemos hoy y la renta vitalicia y seguros, Sí, por ejemplo, que van a ver renta vitalicia el lunes. La diferencia está en otra cosa, en qué es lo que en cada caso las partes quieren, si van a crear esa contingencia de ganancia o pérdida, ¿para qué se la van a crear? Para evitar eh, para prevenir, ¿sí? Algún, como dice en el manual, algún infortunio, para prevenir alguna situación eh, dañosa, ¿sí? Que es lo que pasa, lo que puede pasar con la renta vitalicia, cuando hay renta vitalicia les va a cerrar el esquema, o si es algo que lo estás creando, necesariamente vas a crear en un momento específico un riesgo que no es para futuro, no es para tratar de evitar algo, sino es porque estás creando esa contingencia sabiendo que tenés esa incertidumbre de ganar o perder en un juego o en una apuesta sabiendo que está esa incertidumbre de antemano que vas a ganar o a perder. En el otro caso estás previendo la posibilidad de una pérdida. bien. Y en el ¿Entiende caso la entonces las diferencia? loterías y rifas sí están dentro de las obligaciones civiles. La Depende de si la lotería, normativa, si tenés una normativa, ¿sí? Que establece ahora vamos a llegar a esa normativa. Si tenés una normativa que vamos a ver que existe para las loterías, para las quinielas, para todo, que establece cómo se van a regular, sí, que no existía en el momento de la creación del Código Civil. Si el Código Civil ya nos dice de antemano que para tratar de desincentivar este tipo de actividades, que de estos juegos que pueden ser, o por ejemplo, hay muchos casos donde se da también, y hay ejemplos, y lo tienen uno en el manual, creo, que es un caso de que un grupo de adolescentes hacen algún tipo de juegos en la casa. Y después sale, no sé, o sea, que se ponen a jugar a algo a cambio de dinero y después van a reclamarle a los padres a los que ganaron van a reclamar a los padres del otro porque están jugando. Bueno, claramente ahí no estamos ante un caso de una obligación civil. No se generaron obligaciones civiles, se generaron obligaciones naturales. Es lo que está planteando el 2169, ¿sí? Y de lo del 2181 yo se los decía porque de ahí sacamos que, obviamente, hay casos donde hay juegos que son, donde como contrato en sí mismo van a haber un tema de nulidad porque están prohibidos legalmente, directamente. Ya no es que estén regulados o no, están prohibidos o sea que la legalmente. lotería y la rifa están prohibidos, No, son la lotería y nulos. la rifa, si están, no porque están reguladas por el Estado. Ahora vamos a llegar, hay normas que te Ah, regulan la bien, dirección, Yo tenemos la te digo dirección de loterías y quinielas, o sea, sí, si las realiza el Estado en determinadas condiciones, porque obviamente que hay todo un control, porque hay otros que no son del Estado, hay otros que son privados también. Existen algunos en Internet que son privados, pero tienen que cumplir con determinados requisitos de control del Ministerio de Economía para que sean habilitados. Si están habilitados como tales, una cantidad de elementos como puede ser capacidad financiera para pagar los juegos. Hay algunos que sí, que cumplen con la habilitación. ¿Sí? Si se cumple con la habilitación y el control estatal, no están prohibidos, están habilitados. Y el tema es claro. si generan o no generan obligaciones civiles o naturales. Y ahora ahí entra todo el tema de la normativa también, porque hay normativa que vamos a ver nosotros que en determinados casos le obliga al prestador de ese juego a pagar al ganador del juego de la apuesta. Y en ese caso ya Ujú, salimos de la discusión entre obligaciones naturales o civiles. claro. ¿Sí?
Acá igual, digo, yo hoy me preguntaban si podían ser más de uno y vieron que sí, se caracteriza por eso, por ser aleatorios. La tipología en sí de este contrato son contratos aleatorios, bilaterales, plurilaterales, que generan obligaciones naturales y vamos a ver, siempre en términos generales son obligaciones naturales, salvo que ahora vamos a ver cuándo se generan obligaciones civiles. Como recién les preguntaba yo y me contestaba Nicolás, lo que primero que hace el Estado cuando no quiere pagarlo, en los casos que vimos han sido de casino, que son los casos que tienen en las sentencias, es lo primero que se va a hacer es decir que hay, y lo peor es que van a ver que en la sentencia uno de los argumentos de la segunda instancia es que sí, que considera que son obligaciones naturales. Ustedes dirán, ay, bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, pero bueno, sí son esas cosas que nos ponemos también como para ver, bueno, el tribunal entendió, fue hace un tiempo, ya creo que es del 2013 esa sentencia, pero la sentencia de primera instancia era de Beatriz y la segunda instancia, el tribunal entendió que, o entre tantas cosas, era una obligación natural, que ya estamos viendo que no puede ser natural en el caso podrán haber otros argumentos que tengan que ver con otros de la situación concreta, pero generalmente en determinadas situaciones, cuando la máquina da un error, el casino se trata de desvincular y no pagarlo, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Eh, Esto de la importancia de que sea una obligación natural o que sea civil, es algo muy importante y es lo único que vemos, lo vamos a ver acá en este tipo de contratos, el tema de la trascendencia que tiene la obligación natural. Y es lo que explicábamos hoy, que si se cumple voluntariamente no pasa nada, pero si no se cumple no se podría exigir el pago y ni ningún tipo de restitución de ningún tipo. Y es como una especie de que Café al lado es como una deuda sin responsabilidad. No es que sean nulas ni ilícitas, ¿sí? Que es lo que dice Cafera, que hay algunos casos que son nulos porque están prohibidos por la ley, pero en realidad no es que hay tipos de juegos que sean nulos, sean ilícitos. Algunos no son nulos ni ilícitos, simplemente no pueden darse, pueden ocurrir en el caso que yo les puse el ejemplo, o nos ponemos con Paula y con amigas a jugar y después nos pretendemos reclamar, eso no es ilícito, no es nulo. Pero sí, no vamos a poder pretender en el bien civil yo a reclamarle a Paula porque le gané el juego, lo que estábamos jugando. No es ilícito para nada, pero no vamos a poder reclamar, no puede haber ningún tipo de reclamo ni restitución del dinero que se puso para jugar, ni nada. Es a lo que se refiere para que tengan en cuenta la importancia de la generación de obligaciones naturales para este tipo de contratos. Sí, o sea, no es que sea nula, no va a ser nula ni ilícito la contratación que tengamos con Paula cuando nos vamos a jugar. Simplemente que la que gane no va a poder reclamar. Si gana ella, yo no y no me lo quiere pagar, bueno, listo. No me lo va a pagar. Camila. Profe, en el caso del casino, ¿cómo era? Perdón, que no sé Ya si vamos a puse ese llegar ejemplo. al casino. Puse el ejemplo como para que puedan ir viendo distintas y poder entender más lo de las obligaciones naturales. El Ah, casino pero es generalmente lo primero que va a hacer es decirte que es una obligación natural, porque es un pero contrato de juego. o sea, es natural la obligación en el caso del casino. Y bueno, depende del tribunal, en la sentencia que ustedes van a ver, el tribunal entendió que sí, que era una obligación natural. Ah, Digo, bueno. nosotros entendemos que no, claramente no era una obligación natural. Igual pasaba por otras Yo cosas también. entendería que no, porque digo, podés ir contra, vamos a decir, contra el dueño. Bueno, yo nunca fui a un casino. Primero para mí hay una relación de consumo. Para mí, para parte de la doctrina, yo no soy nadie, ¿no? Y la jurisprudencia, pero ahí vengo donde hay decisiones jurisprudenciales que de repente no Pero hay estamos de casos que acuerdo, dicen que es natural. entre otras cosas. No quiero entrar en la Ah, sentencia porque es una sentencia del taller. está, bien, gracias. Entre otras cosas, no solamente ese es el argumento. ¿Temis? No, profe, ya que al pasar tú mencionaste las obligaciones civiles, ¿puede ser que el 2178 hable de obligaciones civiles que son las de juegos deportivos?
¿Puede ser? Ese Sí, a ver, sería léelo. la norma. ¿Lo leo? Ah, está, Sí, dale. léelo. Las disposiciones precedentes no comprenden las deudas de juego o de apuesta que provengan de ejercicio de fuerza, destreza de armas, carreras y otros juegos o apuestas semejantes, los cuales producen acción civilmente eficaz con tal que en ellos no se haya contravenido a alguna ley o reglamento de policía. En caso de contravención, desechará el juez la demanda en el TOF. Es un poco lo que veníamos diciendo. Siempre nos habla de que tiene que estar dentro de un marco legal, ¿sí? De no estar violando ningún tipo de ley, ¿sí? Precisamente eso, ¿no? O sea, si está regulado, bueno, va a generar una obligación civil probablemente, ¿sí? O podemos hablar de obligaciones civiles. Si no está regulado, no. Si es un caso como les ponía yo, no. Eh, pero para que lo vean como más, no quiere decir que nos pongamos a jugar varios de nosotros, sea ilícito, sea nulo, esté prohibido, no está prohibido, o sea, existe como tal, le estamos contratando. Pero la realidad es que después el que no quiera pagar no pasa nada porque no va a haber una acción civilmente pasible de reclamar. O sea, no tenemos una obligación, no hay obligación civil en esos casos. Entonces no podemos reclamar si pusimos dinero como parte del juego y no nos lo quieren restituir, no lo podemos reclamar ni tampoco podemos reclamar lo ganado. A eso es a lo que vamos con la diferencia en este caso de obligaciones naturales y civiles que genera. Y es importante tener en cuenta la definición de aleatoriedad, porque es un tipo de contrato aleatorio que a diferencia, que genera obligaciones naturales, a diferencia de otros aleatorios que van a ver como la renta vitalicia y como pasa con el seguro, que también generan una aleatoriedad. También hay una contingencia de ganancia o pérdida. La palabra contingencia de ganancia o pérdida el lunes la van a ver, la van a escuchar muy seguido y se van a acordar de lo que estuvimos hablando. La diferencia que con la renta vitalicia es a futuro, estamos tratando de evitar un mal a futuro que no tiene nada que ver lo que estamos queriendo hacer al contratar en un caso de juego y apuesta. Sí, Temis. No, que con respecto a este artículo, en el manual yo leí que se entendió que el legislador pretendía darle una tutela mayor en este caso, porque ya que estamos hablando del esfuerzo físico del individuo, ¿no? Entonces, Claro, sí. entonces Y o tutela sea, es siempre aquello, importante. claro, y aquello que está, que tiene un Claro. control. Digo que para evitar, precisamente para evitar ese tipo de juegos, como que capaz que los más chicos no saben lo que era la mosqueta. O sea, yo me acuerdo hace ya muchísimos años que no, pero la he visto en la calle. O sea, y he visto cuando salían corriendo, porque obviamente venían de la intendencia o generalmente o la policía a sacarlo, porque eso era totalmente ilícito. Pero como digo, un tipo de juego que en ese caso era totalmente ilícito. Digo, después sí, tampoco, siempre perdía la gente igual, ¿no? O sea, por eso, más que nada. Y no era un tema de reclamar o no. Profe, era ese el que cambiaban, Sí, ponían, el ponían que los Aumentar la cambiaban. vasitos y pelotita. la bolita, Ah, sí, sí. sí. Pero no ganaba nadie nunca. O sea, que yo sepa. Después anda a cobrarles igual, más allá de acción civil. Acá era por otra Incluso cosa. se decía que participaba gente Entre jugando ellos, y gente de apostando ellos. que eran de ellos De mismos, o ellos, sea, que sí, era sí, gente sí. Te dabas contratada de ellos. cuenta que eran de ellos. Sí, 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 sí. Pero eso pasa en un remate igual, ¿eh? No es necesario la mosqueta. ¿Por qué? Y sí, porque pueden picar una, yo que sé, pueden ofertar y sin ser y estar arreglado con el rematador, por ejemplo. Eso puede pasar. Pero es otra cosa. Pensemos que no. Es Pensemos una que no. mosqueta distinta, pero Pero es si parte de la cumple. mosqueta, también no se puede dar. Ah, yo tengo un caso, por ejemplo, donde yo ya sé quién va a ser quién va a adquirir el remate, por ejemplo, pero no está mal. O es uno de los herederos que ya sé que quiere llevarlo al remate en una partición, lo va a llevar al remate, estamos hace 15 años, creo, en un incidente de nulidad, y yo ya sé que va a ser, pero está mal, no, no está mal. No está, para mí no está arreglado con el rematador, pero ya sabemos que va a querer adquirir todo el remate, por ejemplo. Digo, no, no, Sí, depende del remate. ¿eh? Depende el tipo de remate que sea también, ¿no? Obviamente.
Pero no, no, nada que ver, estamos hablando de otra cosa, ¿no? No, no, te generó la duda, no, no me animaría a decir que capaz que esté arreglado el rematador, pero bueno, pero eso ya es otra cosa. ¿Rosa? Silenciada Estaba Rosana, a ver, silenciada. no. Eh, sí, sí. No, porque yo cuando leí en el manual me había quedado claro lo de la apuesta, por ejemplo, el resultado de un partido de fútbol. Pero cuando veo en la PTP que dice que es a... ay, a ver cómo es que dice, porque la tengo ¿Dónde? chiquita ahí. Acá, que dice que apuestas independientes de la voluntad del resultado, eso sí, pero como que era el pasado. Eso es lo que no me queda claro. Acontecimiento pasado, sí. Si yo apuesto que va a ganar Peñarol o que va a ganar Nacional, ¿es a futuro o está mal, profesora? En el Por manual los dice criterios eso, que la por los apuesta, criterios de distinción, ay, perdón, que las por eso tu partes que consulta. contratan acerca de una actividad de otro apuesta sobre el resultado, por ejemplo, de un partido de fútbol. Ese es el ejemplo que está en el manual. Sí. Y ahí ¿Dónde usted, estás? y Pará, vamos ahí, a ver. ¿En dónde estás en el manual? ¿En qué no, parte? no, yo lo saqué para estudiar, profesora, no, saqué para Ah. estudiar. Esto en realidad es para distinguir, son dos criterios que hay, un criterio objetivo por la doctrina, criterio objetivo y un criterio subjetivo para distinguir el juego de la apuesta. En realidad ustedes yo creo que ya lo entendieron cuál es la diferencia entre uno y otro. Eh, en la apuesta es un acontecimiento pasado, porque en realidad capaz que no, no está bien explicado. Eh, en el juego porque se van a poner a jugar, a eso se refiere que es a futuro, ¿sí? Más que nada, no, no tanto por el tema de, capaz que está un poco confuso que en la apuesta sea un acontecimiento pasado, ¿sí? Pero en realidad refiere más, el criterio objetivo es que porque es a futuro generalmente en el juego, es algo que va a ocurrir a futuro, los dos van a ocurrir a futuro en realidad. Pero la diferencia fundamental es cuando con la que se tienen que quedar es que en el juego intervienen las partes contratantes. En la apuesta no, depende de lo que decías vos, Paula, hoy que intervenía un tercero, ¿sí? Que dependemos de la actividad de un tercero, por ejemplo, en las carreras de caballos. ¿Sí? Por eso el punto 2 donde le dicen que en el juego intervienen activamente las partes y en la apuesta no, no depende de la voluntad de ellos y de cuál de los dos gane, sino del resultado de un tercero, que es el criterio objetivo para distinguir el juego de la apuesta. Y el subjetivo mira más que nada lo que las partes quisieron hacer, es el motivo por el cual las partes los llevó a realizar ese contrato. Pero no creo que nos quedamos más con un criterio de distinción objetivo, que el más importante es el que establece el código, que es dependiendo si las partes van a intervenir o no en el resultado en el resultado final que va a generar la ganancia o la pérdida. ¿Sí? Por eso son términos, este tema del juego, ese es el deseo de lucro y la apuesta más como ese capricho de decir, no, yo entiendo que va a ganar yo entiendo que va a pasar esto, entonces me mantengo en esa postura y sobre esa postura apuesto, ¿sí? Más que nada a eso se refiere con la palabra capricho, que la utiliza Gamarra en el manual. Pero capaz que lo de acontecimiento pasado o futuro que genera un poco de dudas, los dos son acontecimientos a futuro en realidad. Luis. Yo lo razoné así, por No, eso me entró la duda. yo iba a decir que la diferencia hay que en el juego, después del juego se paga entre los jugadores. Y en la apuesta, después de ocurrido el juego entre un tercero, se paga al apostador que Los ganó, apostadores. Sí, al capaz que por tercero. ahí. Sí, esa es más que nada la diferencia. Sí. Y la clasificación también es importante porque les va a como a sacar varias dudas también. Vieron que hablábamos de los juegos deportivos. ¿Te animás a leer Rosa el 2178? Que ya dice, Encontré el manual de Venturini, sí, donde ¿qué dice, dice? en la apuesta, en cambio, las partes contratan acerca de la actividad de otro. Por ejemplo, apuestan por el resultado de un partido de fútbol. Entonces eso es algo que va a pasar,
Por eso me entró la duda cuando decía antes. Sí, Ta, es era algo que eso Pero te nada todavía más. pagan no y que va a pasar. después del resultado. Porque Sí, termina ahí el punto, sí, ¿viste? igual, o sea, no se queden con esa clasificación que no es tan importante. La más importante es, Mm. primero, bueno, la Si subjetiva de lo intervienen que o miren no. las partes, no sé si es Mm. nos da tanta seguridad. La objetiva es la que nos va a dar más seguridad y es en realidad apuntado a que si interviene un tercero o no en el resultado. O si Ah, o si depende de la voluntad de las partes. O sea, si depende del resultado de la voluntad de las partes. O sea, obviamente que si las partes se van a disponer a jugar, está la voluntad de, el resultado va a ser, obviamente, de su propio accionar. A diferencia del caso de la apuesta, que va a depender de, yo, por ejemplo, de un mantengo tercero. una postura de que va a ganar tal, por el partido de fútbol, por ejemplo. Mm. Y es un juego que lo podemos hacer entre todos nosotros, no está regulado por el Estado, sí cuando intervienen en las raspaditas o en algún tipo de, no soy mucho de ver qué, pero sé que hay por resultados de fútbol, donde se juega, y en esos casos son oficiales y son regulados por el Estado. O sea, pero también lo podemos hacer entre nosotros y a generar obligaciones naturales, no civiles. No vamos a poder ir a reclamar judicialmente, ¿sí? Tal cual. ¿Cuál quería que No sé, leyera? 78 creo que no lo leímos, ¿no? 78. No, Las sí. disposiciones prese- Lo leyó Temi, profe. Yo Ah, lo ok, leí Sí, bien. Cuando en hablábamos de los obligaciones. deportivos, que ya del mismo artículo surgen que genera obligaciones civiles. Después están los juegos comunes, ¿sí? Que son estos casos que se consideran válidos, ¿sí? Porque las partes, o sea, el código tutela la voluntad de las partes. em, Esto de loterías y quinielas es no a nivel que los tienen entre paréntesis, no a nivel estatal, ¿no? O sea, cuando no estén regulados estatalmente, son los juegos comunes, que son los que prohíben la acción de repetición. Los juegos de azar, que en términos generales están prohibidos por el Código Penal, en los artículos que les puse ahí, 361, inciso 4 y 362, esto lo dice Gamarra, y que en ese caso están prohibidos y por lo tanto prohíben obviamente acción de repetición, ¿no? Y no podemos hablar de un tema de nulidad, porque hay que ver un tema, si hay nulidad o no del contrato o si hay una prohibición eh, de, de exigir el pago o no, que son dos cosas distintas, ¿sí? Por eso hay que diferenciar y ver en cada uno de los casos qué tipo de juegos estamos hablando y cuál es la regulación, ¿sí? Bien, 2176 que es la posibilidad, ese no sé si lo leí, me perdí en la cantidad en los que leímos. ese no. No, el 76 no. Después vamos a ir al tema de los anteriores, pero te animás a leer el 2176 porque es El que el ha que no me pagado permite repetir. voluntariamente deudas de juego o de apuestas no puede repetir lo pagado a menos que hubiese dolo o fraude a par- de parte del ganancioso. Artículo 1313 y 1445. Habrá dolo en el juego o apuesta cuando el que ganó tenía certeza del resultado o empleó algún artificio para conseguirlo. Bien, siempre hablando de que sean juegos que generan obligaciones naturales, lo que les está diciendo es que desincentivando este tipo de juegos, lo que dice es que si pagué por otro, ¿no? O sea, pagué una deuda de juego, obviamente no voy a poder repetir. Lo que me está diciendo exactamente es que no me permite repetir lo que pagué precisamente porque si tampoco me permite reclamar, ¿sí? Al que ganó no le permite reclamar por ser una obligación natural, obviamente tampoco le va a permitir repetir contra el que no pagó, el que perdió y no pagó, no se puede repetir tampoco. Siempre y cuando, ¿sí? Ahí hace el sin embargo de Narvaja, siempre y cuando esta persona estuviese en conocimiento de que estaba obviamente pagando una deuda de juego, ¿no? Si hubo dolo, fraude y la persona no lo sabía, ¿sí? Como dice al final, si no sabía la persona que estaba pagando, bueno, no una situación medio de laboratorio, pero que no sabía que estaba pagando una deuda de juego, en ese caso es distinto y sí puede repetir. Todas estas regulaciones es un poco como contemplando esto mismo que venimos hablando de que el ser obligaciones de tipo natural y querer
desmotivar este tipo de juegos, ¿sí? Y que sean los juegos que se realizan controlados estatalmente. Por eso es que el código le saca o desprotege, ¿sí? A aquellas personas que paguen por deudas de juego. Acá venimos un poco con el tema de las normativas que las tienen en el manual también, ¿sí? Em, y hay una ley que, o sea, tenemos decretos reglamentarios y las leyes en sí mismas. Yo les puse acá esta ley expresamente donde nos abarca también a todos estos artículos del Código Civil, ¿no? Prohibirse toda prestación de servicios de juegos de azar o apuestas online, que hoy creo que me preguntaron algo de eso, o a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares que no cuenten con la autorización otorgada en forma previa sin perjuicio de los campos, bueno, no importa eso, de las facultades conferidas, bueno, ¿qué nos está diciendo? Que están prohibidos estos juegos, ¿sí? Se prohíbe toda la realización, o sea, la prohibición genera obviamente la nulidad, acuérdense de esos tres elementos que hablábamos, el juego común, el juego deportivo, el juego prohibido. El decreto reglamentario de esta ley, que no es una ley muy vieja, es bastante reciente, ¿se acuerdan que aparecían muchas plataformas de internet, ¿sí? Y habían muchas, había unas de, si yo no mal recuerdo, de póker, muchas de esas, que mucha gente jugaba, bueno, esas estaban prohibidas en ciertas aplicaciones de internet que sí pueden ser legales y sí pueden generar obligaciones de tipo civiles o naturales, habrá que ver en cada caso concreto, ¿sí? Pero tienen que estar obviamente tener autorización previa por parte de Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Economía, es el que hace los controles, ¿sí? Em, bueno, ven que hablan de las formas de pago y todo eso, de la emisión de medios electrónicos, o sea, hay regulación que determina en qué casos hay qué juegos están prohibidos y cuáles no. Nicolás. Profe, ahí me surge una duda, porque, por ejemplo, el Supermatch conozco gente que juega y utiliza los medios electrónicos para pagar, o sea, para recargar para jugar, ¿ok? Ujú. O sea, acá este artículo me dice que no se puede, o sea, no se puede ni siquiera depositar por medios electrónicos de intermediación financiera o banco, etcétera, ni tampoco cobrar el resultado de la ganancia por ahí, por esos medios. ¿Habrá un otro Claro. decreto o algo que lo permita? Sí, lo que pasa que en realidad se está refiriendo eh, a los juegos o apuestas que refiere el inciso anterior. ¿Me explicó? Si están autorizados, se les prohíbe, o sea, se les prohíbe expresamente, viste, online, internet, y dice, si no cuentan con la autorización otorgada en forma previa. Ahora, si cuentan con la, me parece que cuando se refiere a los emisores de medios de pago electrónicos, obviamente que no pueden autorizar este tipo de transacciones a los que no tienen la autorización. Eso es lo que yo entiendo de la norma. No tiene autorización del Ejecutivo. Obviamente, si no tienen la autorización, digo, lo que entiendo por obviedad es que si no tienen la autorización del Ejecutivo, tampoco se les va a permitir utilizar medios de pago electrónicos para el pago. Creo que el Supermatch está aparte regulado, No, autorizado el como... Supermatch está autorizado, profe, pero el tema es que yo pensé que la ley lo interpreté capaz que de una manera No, no, diferente. porque te dice al final, para el cobro de permisos originados, se refiere al inciso anterior. ¿Viste que te dice que implica la utilización Sí, de sí, lo dichos que no están instrumentos para habilitados. efectuar pagos y apuestas a que refiere el inciso anterior, que refiere a los que no están habilitados. Perfecto. ¿Sí? Igual por las dudas también me voy a fijar que no haya alguna modificación, pero esta es bastante reciente. O sea, digo, bueno, 2007 es la reglamentación, pero digo, no es viejo. Em, bueno, no, en la compensación y la innovación no es muy importante en este caso, no lo quiero confundir más. Bueno, esta sentencia no la vamos a ver acá porque es la que tienen para porque generalmente nosotros la vemos en clase, la analizamos en clase, pero la tienen para analizar ustedes en el taller. Entonces, la sentencia 108/2003, que es muy interesante, no la vamos a tocar en clase. Algo hablamos ya, pero no la vamos a tocar. ¿Por qué esto de los negocios conexos al contrato de juego, al mutuo?
a mandato y sociedad, no porque sean parecidos ni nada. Conexo se refiere es porque el Código Civil hace referencia, ¿sí? En dos artículos. ¿Qué pasa cuando se presta dinero para jugar y qué pasa cuando se mandata a jugar? ¿Sí? Expresamente con esos dos contratos que ustedes ya vieron, los conecta con el tema del juego. ¿Alguien me puede decir cuáles son los artículos? Y si lo encuentra, me lo lee. 2174, profe. Ahí, ¿cuál Sí, tienen? El que ha recibido y el ejecutado que el mandato de recibe. pagar Mm. sumas perdidas en el juego o apuesta puede exigir del mandante el reembolso de ellas, pero si el mandato hubiese sido de juego de jugar por cuenta del mandante o en sociedad de este con el mandatario, no puede exigirse del mandante el reembolso de lo anticipado por el mandatario. Bien, lo leíste como un poquito rápido, ¿no? Sí. Profe, Bueno, ya Léelo. de por sí es ¿Qué artículo, profe? O, ay, 2174. Pero también Alguien. está el profe. 2173. Sí, yo eso iba a decir. Sobre mutuo, eso. Ahí está. Claro, sí, yo porque empezaron con mandato, pero si quieren vamos con el Sí, 2173, que es muy fácil, y seguimos después con el de mutuo, con el de mandato. 2173 lo leo. Léelo. Sí, sí. Tampoco hay acción alguna para reclamar el reembolso del dinero prestado a sabiendas para jugar o para apostar. Bien. ¿Qué es lo que me está diciendo básicamente el artículo, chicos? Una obligación natural, profe, si yo presto a través de un mutuo dinero para jugar. Bien, y hay un tema de el de saber o no saber, conocer el destino, ¿no? Del dinero. Por eso Porque hay lo que dos establece, posiciones, dos ¿eh? posibilidades, perdón. Que hay dos Sí, posibilidades. hay que cumplir con dos requisitos, ¿no? Mm. En realidad es lo que es que no genera una obligación civil, ¿sí? Eh, pero debe tratarse de un mutuo a sabiendas, es lo que dice el manual, que en realidad el que va a prestar el dinero sepa que es para el juego. Si es para jugar o para apostar, en realidad no podrá reclamar. El mutuante en realidad tendría que conocer el destino para el que estaba, para que está, el mutuante tiene que conocer el destino del dinero para que se le inhiba de poder reclamar el monto, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, siempre tratando de no incentivar y tratar de incentivar lo menos posible este tipo como estamos hablando de ya de por sí las obligaciones naturales, tratar de no incentivar este tipo de, de juegos o de apuestas, ¿sí? Por eso te saca la acción para reclamar el 2173 el reembolso del dinero, pero sí tiene que estar el mutuante a sabiendas de que para qué era ese dinero, ¿no? Sabiendo para qué era ese dinero, que era para apostar o para jugar. Carolina, que no había intervenido. Profesora, buenas noches. Que los motivos por regla general están excluidos, pero acá los considera, ¿no? Sí, acá, claro, sí, acá lo considera porque obviamente sabiendo que no existe, que hablando de obligación, siempre hablando de obligaciones naturales, es importante que lo que hace el código es, bueno, a ver si sabías para qué era, sabiendo que es una obligación de tipo natural y que no la podría, el propio jugador no la podría reclamar, tampoco podrías reclamar el dinero prestado. Tiene como un poco de coherencia con el hecho de que si no puedes reclamar, si lo ganaste, tampoco el que prestó el dinero, sabiendo que era para una deuda de juego, se lo puede reclamar al, al que le, al que le prestó el dinero. ¿Sí? ¿Se entiende? A la persona que jugó con ese dinero prestado, básicamente es ¿Tiene, lo que tiene me relación está algo con diciendo. algún elemento esencial, por ejemplo, la causa? Sí, Gamarra habla del tema de que por Ah, eso conexos al contrato, habla de la causa. exacto. Bien, Nicolás. Sí, Gamarra habla de que es un tema de causa, de No esta lo leí, causa. es que se me ocurrió. No, no, sí, es así, sí, sí. Gamarra habla cuando hace mención a estos contratos que son conexos,
Sí, lo que importa acá es la causa para la cual contraté este mutuo, ¿no? Sí, que fue un contrato de juego y apuesta, ¿sí? Todo esto porque genera este tema de la obligación natural. Entonces está, de forma de que en un litigio nunca va a poder el mutuante reclamarle al mutuario ese dinero si sabía que el dinero estaba prestado para eso. Y después tenemos el 2174 que leyó recién Luis rápido, vamos a leerlo un poco más despacito, ¿sí? Que es en la situación del mandato, cuando es el mandato en ocasión del juego, también cuando es a causa del juego, como decía decir Nicolás. ¿Se animan a leerlo de vuelta? Rosa. El que ha recibido, bueno, 2174. El que ha recibido y ejecutado el mandato de pagar sumas perdidas en el juego o apuesta puede exigir del mandante el reembolso de ellas. Pero si el mandato hubiese sido de jugar por cuenta del mandante o en sociedad de éste con el mandatario, no puede exigirse del mandante el reembolso de lo anticipado por el mandatario. ¿Lo entienden? Lo que plantea el artículo, más o menos similar a lo del mutuo. O sea, depende si fue una ejecución del mandante o no el juego, ¿sí? Depende si puede exigir o no que el mandante va a tener acción para reclamar el reembolso en realidad de aquello que se haya pagado en ejecución de cuando haya si fue en ejecución del mandato o no, dependiendo de eso, ¿sí? Lo que la ley acá no va a desproteger al mandatario si no tuvo ninguna participación en el juego. Básicamente es eso. Si el mandatario tuvo algo que ver en lo que fue el juego, la acción de jugar, ahí obviamente lo va a desproteger. Si no tuvo no hubo ningún tipo de participación. Participación. En ese caso, obviamente, Ujú. no lo desprotege. Si tuvo participación, sí lo desprotege. Es la situación similar a la del mutuo, es la que plantea, ¿sí? Eh, y hay diferencia, el código lo que hace es diferenciar cuando es el mandato es para pagar y cuando el mandato es para jugar. ¿Vieron la diferencia? La tienen en el artículo. Una cosa es cuando el mandato es para pagar y el mandato es para jugar. En el primer caso, si es para pagar, le puede exigir el mandatario el reembolso de las sumas. En el segundo caso, no. Si es para jugar, no. Una cosa es cuando es para pagar y otra cosa es cuando es para jugar. Es lo que le plantea el 2174. En el manual igual ustedes lo tienen bien explicado los dos, el 2173 y el 2174. Pero que quede bien claro, vieron que siempre lo que hace cada una de las normas que vemos, lo que hacen es siempre tratar de ver si hubo o no hubo conocimiento, cuál fue o no fue la causa, como decía Nicolás, por la cual se prestó un dinero o por la cual se mandató a alguien a jugar. Porque no sé por qué justamente con estos dos contratos podremos ver que la causa pueden ser otro tipo de contratos también, pero precisamente el código hace hincapié en estos dos, en el mutuo y en el mandato o sociedad, ¿sí? También, para tratar de evitar este tipo de juegos que no son nulos, generan obligaciones naturales, pero como tal, bueno, al generar obligaciones naturales nos va a traer esa consecuencia negativa de no poder accionar civilmente. Alejandro, No, que si hay dolo acá, o hay vicio de consentimiento, ¿no? En el mandato, te vas al 2176. sí, acá lo que pasa que hay, sí, sí, los puedes conectar, sí, porque eh, son dos situaciones distintas, pero los podrías conectar por el lado de que no puede haber repetición, en realidad. Sí, los podías conectar, el 2174 con el 2176. Lo Y importante el es que 73. ¿sí qué? Perdón. No, no, el 2173 también, tampoco hay acción alguna, reclamar reembolso de dinero prestado a sabienda para jugar. El 2173 también lo podrías conectar, ¿no? ¿O Con el no? 2176. Sí, porque siempre es, en términos generales, el que pagó voluntariamente deuda de juego de apuestas puede repetir lo pagado, ¿sí? A menos que se conectan porque también te pide, en el caso del mutuo, que sepa, ¿sí?
el mutuante que sepa que conozca o no conozca el destino. En uno es, siempre está hablando en los tres artículos, 2173, 2174 y 2166, de el conocer de la causa o si hubo dolo o fraude. No tanto como un vicio de consentimiento, creo yo, sino más que nada como el conocer o no conocer para qué se prestaba el dinero o para qué pagabas el dinero por otro o para qué jugabas o pagabas mandatado por otro. Por ese lado, Entiendo. creo, más que por ese lado. Yo en las diapositivas, perdonen, no. Este es un caso que les quería contar nada más, pero no vimos, ¿se acuerdan que yo les hablaba de las normas? No sé por qué no las tenemos acá. No les quiero hablar del tema de la ley de relaciones de consumo, lo tocamos por arriba nada más porque está en la sentencia, en la 108/2003 se habla de las relaciones de consumo. Ya igual el tema lo tocamos un poco y es que, bueno, más allá de todo este tema de las obligaciones civiles o naturales, tengan en cuenta que cuando se trata de casos de juego o apuestas que están regulados por el Estado, generalmente están monopolizados, salvo los casos de ciertas, por ejemplo, páginas online que son privadas o pueden existir también privados que lo hagan, pero tienen un control muy fuerte por parte del Estado para poder considerarse habilitadas legalmente para hacerlo. Hay una cantidad de normas, ustedes tienen igual en el manual. Esas se las quería comentar igual de todas maneras, esperen un poquitito, porque si no te las puse en las diapositivas. Ustedes en el manual cuando el manual estaba, bueno, les digo que también tienen como bibliografía Gamarra y tienen el manual también, está muy claro también. Si quieren leer Gamarra para complementar, ¿qué es lo que pasa? Vieron que hablábamos, sí, las obligaciones básicamente, sí, las obligaciones que asume el Estado porque las primeras que se me vienen a la cabeza, se le vinieron a ustedes a la cabeza, eran obligaciones eh, que asume el Estado cuando estamos hablando de la loterías y quinielas, de la raspadita, del casino, bueno, si son o no son obligaciones naturales, son o no obligaciones naturales o civiles, que está un poco lo que van a ver en la sentencia. Hay normativa, ¿sí? Hay varias normativas. Ustedes van a ver en el manual incluso el decreto 269 del 93 que después fue derogado, eso no lo tienen en el manual, pero si quieren anotarlo, está derogado por el 286 del 2019 porque dentro de las normas, de estas normas, después de 349 de 1999, son todas normas que están vigentes, ¿sí? Son decretos, están vigentes y que en todos ellos hablan de la obligación, ¿sí? De satisfacer, necesariamente de satisfacer en forma ilimitada a todos los aciertos que se produzcan contra la entrega de un billete, ¿sí? Por ejemplo, el del 93, que está derogado por el del 86, pero básicamente lo que dice es que los agentes quedan obligados a satisfacer los aciertos al portador contra la entrega de la boleta respectiva. Quedan obligados, ¿vieron la palabra? Ya no estamos hablando de obligaciones naturales, porque hay normas que establecen que estamos ante situaciones de contratos de juegos de apuesta, ¿sí? Regulados por el Código Civil, que en principio nos dice que son obligaciones de qué tipo naturales, pero ¿qué pasa? Así como hay algunos artículos que leímos por ahí, 2178 creo que fue, que dejaba de lado a ciertos tipos de apuestas o juegos que podían estar regulados por, creo que les hablaba de la Policía Nacional, era el término que usaba Narvaja. La realidad es que son básicamente obligaciones de tipo natural, pero cuando son de obligaciones que asume el Estado, hay normativa que obliga al Estado a pagar, más allá de la 17250, ¿no? Digo, no, para mí no hay duda de que siempre en estos casos estamos ante las definiciones del artículo 2 del artículo 3 con las consecuencias del artículo 31 de la 17250, ¿no? En eso estamos como claros que hay una prestación de un servicio, en todos los casos de juego, ¿sí? En estos casos que estamos hablando del Estado. Ya hoy Temi que quería comentarles estos, que los tienen en el manual igual. Después tienen otros más, todos hablan de satisfacer los aciertos, ¿sí? De la obligación, en estos secretos que les menciono, que los tienen en el manual,
Los agentes quedan obligados a satisfacer personal y limitadamente los aciertos que se produzcan contra la entrega del cupón hasta la prescripción del mismo. Primero que tienen un plazo de prescripción. Los agentes, subagentes, los corredores que se negaron a pagar un acierto injustificadamente a juicio de la Dirección de Loterías y Quinielas serán pasibles de la aplicación de una multa. Este es el que quedó derogado, pero en definitiva, creo que es por respecto a la aplicación de la multa nada más, pero en definitiva, todos hablan de, en todos casos, siempre de que se garantice la satisfacción de el pago a quien presente el boleto, el ganador, ¿sí? O sea, hay una obligación. Más allá de eso, por qué lo tienen ustedes acá? Porque los casos que vamos a ver generalmente es porque está monopolizado el Estado. En los casos de juegos y apuestas no, es muy, muy raro que existan particulares. Eh, Pueden existirlos porque con una autorización del Ministerio de Economía y Finanzas y controles que se hacen, entre ellos, por ejemplo, la posibilidad de proyecciones financieras, ¿no? Para que puedan... Ay, Paula, te está aburriendo ya en la clase, ¿no? Eh, pero que tengan en cuenta que pueden haber privados también. Son obligaciones naturales de regla, pero cuando cuando tienen una regulación, y como es este caso, que para los del Estado, que son los que más vemos, porque son los que más vemos, o sea, no es muy común ver por privados, para el Estado hay normas específicas, decretos específicos del Ministerio de Economía que establece que existe la obligación. Y todos usan esas palabras, ustedes lo ven por ahí, la palabra, tienen la obligación de satisfacer personal ilimitadamente los aciertos que se produzcan contra la entrega del boleto de juego, ¿sí? Y tener en cuenta que también, más allá de todo lo que fuimos viendo de los artículos del Código Civil, también tenemos a la ley de la 17250. O sea que, en definitiva, esto de las obligaciones naturales se nos queda como en un ámbito más chiquitito, ¿sí? A situaciones más como más domésticas, ¿no? Como el ejemplo que hablábamos que yo ponía que jugaba con Paula. eh, y tener en cuenta que en el caso del Estado no podríamos ya estar hablando de obligaciones naturales por todo, ya donde nos hablan, ya donde está la 17250 de juego y ya donde tenemos regulaciones específicas, algunas son para específicas de loterías y quinielas, pero hay otras que son para internet, para juegos de internet, y hay otras que son para juegos en general donde aplica el casino también. Sin embargo, ustedes van a ver cuando vemos el taller que no es para un tribunal, no fue tan así y considero que era una obligación natural, no una civil. Pero bueno, así como creo que vieron en otros contratos cosas que les parecieron un poco como ilógicas o contrarias a lo que estábamos estudiando, bueno, digo, un tribunal entendió algo totalmente distinto, pero no queda duda de que cuando están regulados por el Estado o cuando están regulados por particulares que están regulados, obviamente si se le da si la norma obliga al Estado a pagar, obviamente va a ser y lo va a regular respecto de particulares, ¿no? Temis o Paula, capaz que está primero. ¿Estabas tú primero, Paula? ¿O yo? Bueno, no sé. Yo como hablaron las dos en clase, De mi hablaron. voz. Está, dale. No, profe, dos cositas, porque se me ocurrió otra mientras hablaba. Lo primero, que el decreto, el decreto 269993, vos dijiste que está derogado y mencionaste por el que está vigente. ¿Cuál es? Porque en el manual está ese. Vos dijiste que estaba derogado. 286-2019, igual nosotros no les vamos a estar Ah, preguntando esta normativa, ¿eh? Ojo, es para que ustedes sepan, no les vamos a estar preguntando esta bueno, pero normativa, lo quiero corregir en el manual, pero ¿viste? sí Porque en el manual está. corríjanlo. Es Está 289. derogado el 269993, Sí, ¿sí? y Que ustedes lo tienen 289. acá como ejemplos de juegos Sí, permitidos, sí, ¿sí? sí. Y como Está. normas que aplican, o sea que no es que derogan el Código Civil, sino que complementan un poco ciertos artículos del Código Civil que leímos, ¿está? El Ah, 269 del 993 está derogado por el 286 del 2019. No les hablo de la está. derogación porque no deroga necesariamente la base, o sea, creo que Ah, deroga el tema de la multa.
pero vieron que lo más importante en cada uno de los que van a ver en el manual, que creo que tienen tres, tienen este que les Sí, hablé de la sí, información, después tienen el sí. 349, el Tengo 99, 99999, sí. Y después el este, 290 004, 2004. y Ese es otro. tienen uno que es de anterior a a la Ley de Relaciones de Consumo, que es Sí, el uno del 350 del 98. 98, que Sí, ya del decía 90. que los juegos son productos de consumo. Ya antes de la Ley de Relaciones de Consumo, que estaba Sí, vigente y sigue vigente este decreto, ya decía que los juegos eran productos de consumo. sí, ¿Sí? Entonces sí, ya arrancaba el decreto diciendo que los juegos o productos de consumo necesitan de nuevos enfoques y técnicas que acompañen las variaciones en las actitudes del consumidor, maximizando las oportunidades comerciales en el mercado. Ya antes de la ley ya había sí, normativa que sí, establecía darle la seguridad a la persona que juega, que apuesta de poder cobrar. ¿Por qué? Porque sí, tenemos un código civil que nos dice que no que si no estuviera esta norma, todos serían obligaciones naturales y no se podrían sí. cobrar, Por eso, a ¿sí? partir de la ley, de la aparición de la ley, si bien había ese antecedente, no se puede negar que hay una relación de consumo, donde el Estado es Y el no, proveedor no. y, Ojo que vamos a tener jurisprudencia en contrario. Después, no sí, sé si sí. ya alguien tomó esa Eso, sentencia, pero es yo súper digo lo interesante. que, y el sujeto que juega es el consumidor, digamos, que no cabe duda y que es un Claro, contrato claro. bilateral, oneroso, a la Sí, sí, teoría, claro, eso quería totalmente. agregar. Sí, totalmente. Listo, ya está, Este, profe, este yo, este yo no se digo los más. puse como un caso reciente porque lo había encontrado el año pasado el año pasado creo que lo vimos en clase. Una situación muy particular de la señora, que es una situación muy similar a la de la sentencia, o sea que la sentencia es vieja y actualmente acá no sé no sé si realmente lo busqué y no sé en qué quedó, no sé si realmente sé que la señora hizo una denuncia penal, pero no sé si se accionó en vía civil ni si finalmente logró cobrar, pero la situación es muy similar a la de la sentencia que ustedes van a ver para el taller. En este caso, había ganado el premio mayor, esto fue en Salta y fue el año pasado, en febrero del 2025, y el casino se negó a pagarle a la señora. Eh, ¿Tienes otra duda, Paula? Sí, profe. Perdón, en el caso, por ejemplo, en este caso, que es el casino está regulado por el Estado, ¿no? Sí. Pero a su vez tiene juegos y apuestas que serían obligaciones naturales. En ese caso primaría, o sea, por decirlo así, que el Estado, como decía hoy, mencionaba, Lo que pasa de es que que tenés normas ¿cuál es la consecuencia de que sea natural? Que no lo podés exigir, judicialmente no podés exigirlo cobrado, ¿no? ajá, Nadie duda que te lo pagan igual, o sea, vos vas y cobrás y te lo pagan, ¿no? O sea, vas y te lo pagan. Las dudas se generan en ciertas situaciones, en las que van a ver en la sentencia, en las que siempre se generan controversia o generan posibilidad de litigio, es cuando la máquina paga más de lo que debería, ¿sí? O cuando hay un error en la máquina, ¿está? ujú. Ahí se generan. En términos generales, el casino no duda en pagarte la deuda de lo que ganaste en una máquina, te lo paga siempre. Estos Más casos allá que de hemos... ser obligaciones naturales. A ver, lo que pasa es que dejan de ser naturales porque hay normas que establecen la Está, obligatoriedad de pagar. Ese es está, el tema. porque está regulado por el Estado. Claro, porque tenemos, viste, los decretos que vimos, más la Sí, ahí va, que de 17.250. satisfacer los aciertos al portador Claro, contra los ya el supuestos simple meses. hecho de que tengamos normas, decretos reglamentarios o que tengamos la 17.250 y cuadremos dentro de una relación de consumo, y lo primero que hacen es generar la obligación de pagar. ¿Sí? Si ustedes ven todas las normas que hay que regulan la actividad del Estado, ¿sí? Digo del Estado porque generalmente este tipo de juegos, todo lo que es juego apuesta y suerte está regulado o está monopolizado por el Estado. Ya el hecho de que la norma, de que haya normas posteriores al código que te generen la obligación de pagar contra la presentación de la boleta, hace que deje de ser una obligación natural del Código Claro, Civil. Ya, claro. ya Distinto, sí, por ejemplo, la podés si retirar. hay apuestas cuando hacen corridas de perros galgos o esas cosas medias Lo que pasa raras. que, claro, ahí ya hay que ver si estamos ante negocios que son nulos, ¿sí? Ah, O
obviamente ya que si son nulos no lo vas a ir a poder ir a reclamar, pero de una cosa u otra ya no están regidos por normas del ordenamiento jurídico y por lo tanto son obligaciones naturales. Acá tenés normas Claro. que generan la obligación de pagar, por eso dejan de ser naturales. Ahí está el sentido, ¿no? Luis, decime. No, profesora, soy yo, Sí, Luis. Luis Che, Luzardo. que no sé si te dijo en la clase o no, y no lo vi en el manual tampoco, que cuando yo garantizo una deuda de juego, sí, ahí se me puede ir reclamar en juicio. Si no lo entendí mal, por lo menos. ¿Cuándo la garantizás? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Claro, Cuando dimos fianza, claro, profe. Ah, no Si dieron afianzamos fianza. una deuda natural, se convierte en una Es verdad. obligación Sí, natural se convierte en una acción civil. lo vieron en fianza, es verdad, sí. Por eso no lo tocamos acá de vuelta, porque lo vieron en fianza. Sí, ahí remítanse bien al artículo del caso de fianza. Yo acá porque no tienen una norma de ese tipo como la que tienen en fianza, ni en mutuo, ni en mandato, que si la tienen en juego apuesta y suerte. Alejandra, Sí, yo justo tenía una duda sobre ese tema. Si sería correcto afirmar que cuando el negocio es nulo, no solamente no se le puede reclamar el valor al deudor, sino que tampoco se podría reclamar ninguna fianza ni de nada. Pero si es natural la deuda, sí se podría ir contra el fiador, más no contra el deudor, si está tenés que bien eso. identificar si estamos hablando de un negocio que es nulo, ¿sí? Porque acá siempre hablamos de que el contrato en sí mismo sea válido. Si estamos ante uno que sea nulo, ¿sí? Obviamente ya de por sí te vas a basar en un tema de nulidad y no tanto en un tema de obligación civil o natural, ¿sí? ¿Me Ah, bien, explicó? bien, bien, claro, si distinguimos, o sea, si concluimos que es Primero nulo, ir a, nada. claro, obvio. Y después sí aplicar la norma que corresponda, ya sean las de el caso de fianza, cuando se afianza, pues se puede afianzar una obligación en esto de los contratos conexos también, que lo tienen en fianza con un artículo específico, se puede afianzar una deuda de juego o se puede también prestar dinero para el juego o también se puede mandatar para jugar. ¿No? Y ahí hay que ver en qué caso, qué se mandata, a pagar o a jugar y las soluciones que da el código, ¿sí? Pero Bien, logran entender que cómo se desnaturaliza un poco la obligación natural en función a la normativa, ¿no? Si hay normativa que está obligando al prestador, ya sea el Estado o no, o un particular, y ahí ya, si está obligándolo a pagar, perdemos la naturaleza de la obligación de tipo natural. Karen. Sí, que, o sea, no sé, el caso este, o sea, que está ahí en pantalla de la mujer, esta sí es más o menos similar a lo que pasó en la sentencia esa que hay para trabajar, pero digo, es bastante, como quien dice, no sé si apelable, pero o sea, porque está, no, no, entiendo, pero a su Lo, vez, o sea, se está violando un principio de buena fe también, o sea, lo que pasa es porque, que, claro, tendrían que, cuando veamos la sentencia esa, yo solo les puedo decir eso porque es parte como un poco de la clase y para que lo puedan entender un poco los casos en donde se dan reclamos actualmente. Acá fue hasta el tribunal y el tribunal fue el que dijo que era una obligación natural, pero no fue el único elemento que utilizó, pero para mí cada uno de los puntos que utiliza el tribunal, que después el grupo que lo tenga lo va a estudiar y me parece que va a estar de acuerdo, cada uno de los puntos que utiliza, más allá de que sea una obligación natural, que lo menciona, que era una obligación natural, tampoco entrarían, tampoco encuadran como para desestimar la demanda, ¿sí? ahí va. El caso de la señora lo tienen se la subo de vuelta porque está subida esta diapositiva, pero está subida con letra negra, no se lee bien. Entonces se las arreglé en amarillo ahora para verla, o sea, pero no está subida con en amarillo. Pero bueno, es un ejemplo. ¿Cómo estamos de ahora? Eh, no, es un ejemplo muy similar acá. En realidad era una turista que fue a jugar al casino de Salto y también pasó algo similar a lo de la sentencia. Bueno, apostó en una de las máquinas y parece ser que, bueno, le muestran en la pantalla que había ganado un premio y la máquina se detuvo. El premio mayor supuestamente eran 380.000 pesos, era lo que decía, vieron que este tema de los carteles que dicen siempre cuál es el premio mayor,
Entonces, me parece que alguien le dijo que lo había ganado, pero no largó el ticket la máquina. Y como no largó el ticket del casino no le pagó, le dijo que la máquina estaba rota, el casino no le quiso pagar. Y obviamente, o sea, yo esto que les pongo acá y les relato es lo que surge del diario, ¿no? De la noticia. Eh, de todo cómo fueron dándose los hechos para que vieran, en este caso, pues, que se realizó después de una investigación interna. Hubo denuncia penal, no sé si hubo civil, no encontré nada, como si la señora, vamos era turista, quizás nada, se fue sin cobrar. Lo cierto es que no se le pagó y no se le pagó porque no emitió el ticket la máquina, como estaba rota y supuestamente hay un cartel que si la máquina está en mal funcionamiento no se paga, pero no es que le largó más de lo que dice hay máquinas que tienen un límite y supuestamente más de ese límite no te paga. No es que fue más, o sea, ganó el premio mayor la señora, pero como no le largó el ticket de la máquina y como decía que ante cualquier falla no se paga el premio, no se le pagó, por ejemplo. No sé en qué terminó este episodio, pero ahí tienen un caso donde un contrato de juego de apuesta, de juego y de apuesta, o de juego o de apuesta, donde, por ejemplo, obviamente Casino siempre va a tratar de desvincularse de la responsabilidad. Pero tenemos que ver esta, incluso si no está en la ley de relaciones de consumo, porque si es objetiva la responsabilidad, la exoneración es muy, o sea, es muy estricto también el tema del régimen de exoneración, y ahí interviene todo el tema de las máquinas también. Hay casos donde se llevan las máquinas también a periciar y todo, pero siempre son cuestiones donde dice el casino que la máquina funcionó mal. Nicolás, ¿era que tenía la mano levantada? Sí, profe. Me quedé con algo pensando en el 2173, profe, porque Narvaja permite, o sea, cuando hizo el código permitió afianzar o sea, afianzar una obligación natural, pero no permite dar un mutuo para que puedan jugar. Sí, sí, Está raro. sí, está raro, sí, sí. Eh, está raro, profe. Está raro. Tendría que ver, voy a ver si encuentro, no se los mencioné porque ustedes ya lo habían visto, acá en todo el capítulo, no leímos todos los sí creo que leímos la mayoría, los más importantes sí, hay como una desmotivación total al juego, al juego y a la apuesta en sí misma, en esta época donde no existía toda esta normativa, ¿no? Eh, con la desmotivación está en, bueno, si ganas no podés cobrar o si pagás no podés repetir. Pero Claro, pero quizás sí me permite garantizar una deuda, una sí, deuda es natural. raro porque lo permite el mutuo, no lo permite en el mutuo justamente. Sí, y es raro que en el tema de la fianza sí se permita. Exacto. Pero bueno, nada, más ilógico de lo que van a ver en las sentencias también, aparte de creo que es lo actual. Bueno. ¿Alguien más me levantó la mano? Yo quería comentar brevemente que es como que lo desmotiva por un lado, por ejemplo, le dice no, no vas a poder repetir si prestas el dinero, pero si te lo pero sí permite que lo afiance, entonces lo motiva por ese otro lado. Lo motiva y lo Sí, desmotiva a prestar. Por eso digo claro. que es contradictorio Narvaja en eso. Es contradictorio en eso. Quizá, no puedo decir cuál fue el espíritu. Tendría que, no sé por qué, por qué él permite, porque tampoco en el mandato, vieron que el artículo de mandato también hace dos distinciones muy particulares también, que también son Profe, un y poco protege en raras. realidad, proteja a la otra parte. Claro, Pensando, no, proteja a la parte en realidad, a la parte beneficiaria, ganadora. claro, la que se Porque pone, a la que estaría jugando en realidad, ¿no? Claro, permitir una fianza de una obligación natural es que el otro va a poder cobrar, porque se convierte en una obligación civil. Y en este caso lo mismo. El mutuo, si pagaste por a través de un mutuo, no te lo permite. Pero si pagaste, no te permite que lo puedas repetir. Entonces está siempre a claro. favor de que recibe el dinero, de Que que es lo más gana. similar, ¿no? A la fianza, en realidad, ¿no? Si ponemos algo como mutuo y fianza, o sea, son muy similares, en realidad que interviene otra persona para pagar, no voy a poder recuperar lo que presté, no voy a poder recuperar lo que garanticé, y voy a poder recuperar lo que garanticé. Es lo que resulta extraño, pero bueno, está, la norma la tenemos y hay cosas que
que no nos van a, o sea, yo no le encuentro mucho sentido tampoco, pero bueno, están así en sede de juego apuesta y suerte, está así y no se dio cuenta que en fianza así lo permitió. Pero bueno, No le no sé qué gustaba, decir. no le gustaba jugar. No, se ve que no. Pero tenemos a veces esos momentos de narvajas medio extraños. Bien, chicos, terminamos antes porque, unos minutos antes, porque no hacemos el análisis de la sentencia, porque la dejamos, siempre lo hacemos en clase, pero está acá, que está en el manual también, pero este año decidimos que ustedes la expongan y ustedes la estudien, así que va a ir para el miércoles 17 que tenemos, que hay dos sentencias. Voy a ver si se los arreglo un poquito, porque yo tengo que están subidas sentencias de juego apuesta, la 108/2003 y la 803/2012. ¿Sí? Están subidas esas. Después vemos si, por principio son esas, después vemos si de acá el miércoles le subimos alguna más, ¿sí? ¿Temis? No, profe, no es nada sobre el tema. Antes que te vayas, preguntarte, ¿qué es eso? O no entendí al principio de clase, dijiste que el lunes, ¿a qué hora? Yo no estaba cuando lo Ah, dijeron, o no sé. porque el lunes juega Uruguay. Sí, sí, pero con respecto al horario de clase. Entonces Beatriz le iba a El pedir a lunes Hilary. juega Uruguay. Buenas Sí, noches, ¿cómo están? buenas noches, ¿qué tal? Sí, sí, lo sé. Sí, Entonces, profe. a mí, por una cuestión de lo que es la realidad de los hechos en general y mi experiencia de más de 40 años en la docencia, en vez de tener una cosa que no venga nadie, prefiero, y aparte por suerte es nada más que media hora, porque es nada más que media hora, porque el partido empieza a las 7, por lo tanto 8:30 el partido terminó. Y nuestra clase empezaría a las 8, entonces lo que yo le voy a proponer a la profesora Hilary Marx, que da el tema del lunes, es que la clase dé comienzo a las 20:30, en lugar de a las 20. Nada más que esa modificación, solo eso. ¿Da? Solo eso. Igual yo voy a estar acá, voy a conectar, porque si hay alguien que se conecta y dice qué pasó, porque hay gente que no le interesa el tema del mundial, puede haber, yo voy a decir la clase va a empezar. No me interesa, pero prometo que no entro. Como es el caso de Brun, que no le interesa y ya lo dijo el otro día, yo igual voy a conectar para que la gente sepa que no es que nos morimos ni que pasó una catástrofe, sino que estamos esperando media hora que termine el partido. Y esperemos empezar la clase todos muy contentos. Profe, Sí, ojalá. acuérdese. Y el otro tema, perdón, no, y lo otro es renta vitalicia, profe, dijiste Adalí, el tema. Renta vitalicia. No sé en qué momento lo dijeron porque se cortó la clase el miércoles abruptamente. Sí, entonces... parece que había alguien que no era yo como anfitrión, cortó y yo después me reconecté. Y estuve un rato más conversando con los que estaban, que eran unos 30, según bueno, me decía la máquina. Igual en esa clase tuvimos cosas raras, pasaron cosas raras. Muchas cosas raras, sí, la verdad que sí. Se nos cortaba a todos, volvíamos. 3 veces me sacó, sí. A mí me era un día de paro, pero pasaron cosas raras ese día. Bueno, muchas gracias. Buen fin de semana. No, por favor. Nos vemos, buen fin de semana. Gracias y perdón que yo llegué tarde, pero bueno, muchas gracias a todos. Buen fin de semana, gracias. Chao, profe, que pasen bien. ¿De qué no me tengo parada? ¿De qué no me tengo que olvidar? El partido tiene 15 minutos entre el primer tiempo y el segundo, profe. Y si está medio ajustado, ¿qué hacemos? Porque están tenés razón. Hay una cosa, una pausa para hidratación de 20 minutos, ¿no? El primer tiempo y el segundo tiempo tenés 15 minutos de entretiempo, profe. Entonces el partido termina siendo de 1 hora 45. Bueno, empezaremos un poco más tarde. O sea, yo quiero empezar cuando terminó el partido. Es así de sencillo. Se supone, yo saqué la cuenta. Yo saqué la cuenta y me dio 1 hora y media. Saqué la cuenta y me dio 1 hora y media. Si no, nos vamos a alargue. Pero tiene el primer tiempo y el segundo donde se van al vestuario y son 15 minutos. Demora 1 hora 45. Está, ¿Okay? Perfecto. Gracias, porque no me acordaba de eso. No tenía presente. Profe. Ahora, lo de la pausa de hidratación es adentro del tiempo del partido, no se agrega, eso ¿no? dentro del primer tiempo, sí, son 2-3 minutos, sí. Por eso, perfecto. Perfecto. Gracias, profe. Nos vemos el lunes, buen fin de semana. Gracias a todos. Gracias.
Gracias, Chao. Hilary. Gracias, Ada, digo. Muchas gracias, Adalí. Gracias, Bea. Beso, beso, gracias. Bueno.